Bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con el desarrollo del punto primero de la unidad 5. Bueno, en base a lo que explicamos en el video anterior, vemos que por mandato constitucional existe el llamado derecho de la competencia. Este derecho de la competencia es uno de los modos de regulación legal de la actividad económica de los agentes económicos. Y el mismo cumple la misión de preservar el normal funcionamiento de los mercados. Esto lo hace atento que se estima que de esa forma se va a producir una mayor eficiencia económica, redundando en el bienestar general de la sociedad. La ley que rige actualmente este tema es la ley 27442, tiene algunas características particulares. Por ejemplo, es una ley que contiene normas de derecho público sancionador, según Cabanellas es una ley de derecho penal. Es una ley de orden público, es una ley que contiene normas de fondo y de procedimiento administrativo, ya sea para el análisis de las conductas restrictivas de la competencia, los artículos 1 a 3, como para el procedimiento de notificación previa y control de concentraciones económicas de los artículos 9 y siguientes. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, vemos que el artículo 4 tiene un criterio bien amplio, por ello quedan sometidos a su ámbito de aplicación personal todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que realicen actividades económicas. Y en cuanto al ámbito de aplicación territorial, toma en cuenta el impacto de las actividades económicas realizadas por las personas. En tales términos, el impacto puede ser en todo o en parte del territorio nacional, o bien tratarse de actos realizados fuera del país, pero podrán quedar bajo el ámbito de aplicación de la ley en la medida que esos actos tengan impacto económico en nuestro país. En cuanto a la autoridad de aplicación, vemos que esto está regulado en los artículos 18 a 33 de la norma y vemos que la ley tiene un nuevo diseño institucional. Lo que hace es crear un organismo dotado de autarquía, cuyos miembros son designados por concurso. Lo que se busca con esto es una mayor independencia del poder político, que fue, según la doctrina, uno de los motivos del fracaso de la legislación anterior. Bueno, la autoridad de aplicación entonces está compuesta por la Autoridad Nacional de la Competencia, compuesta por el Tribunal Nacional de Competencia y por la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Operaciones de Concentración Económica. Cada uno de estos cumple un rol bien definido. El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia es quien resuelve, ya sea sobre las conductas investigadas como anticompetitivas, como así también es quien autoriza o prohíbe o condiciona las operaciones de concentración económicas que fueran notificadas a la autoridad de aplicación. La Secretaría de Instrucción lo que hace justamente es instruir las denuncias, llevar adelante la instrucción en las denuncias por prácticas anticompetitivas, mientras que la Secretaría de Operaciones de Concentración Económica básicamente lo que hace es instruir todo lo que tiene que ver con el procedimiento de control de operaciones de concentración económica. Cabe observar que esta ley es del año 2018 y la Autoridad Nacional de la Competencia aún no está constituida. Se está desarrollando el proceso de selección de sus miembros, pero hasta tanto culmine este proceso de selección, sigue actuando la autoridad de aplicación de la ley anterior, es decir, quien resuelve ya sea las investigaciones de conductas anticompetitivas como por las operaciones de concentración económica es el secretario de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, luego de un dictamen no vinculante elevado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Bueno, en cuanto a los modelos que a nivel mundial se han dado para que exista competencia en los mercados, vemos que a nivel mundial la aplicación de las normas de defensa de la competencia ha seguido dos sistemas o políticas bien diferentes. Así vemos que hay un modelo de aplicación pública y un modelo de aplicación privada. En cuanto al modelo de aplicación pública del derecho de la competencia o modelo de carácter público administrativo, es el tradicional, es aquel en el cual las normas de defensa de la competencia son aplicadas básicamente por autoridades administrativas, como ser en nuestro caso la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o la Autoridad Nacional de la Competencia con la ley nueva.
los fines principales que se persiguen a través de la aplicación pública son la protección del interés general y el restablecimiento de las condiciones de libre competencia a favor de los distintos operadores del mercado y particularmente de los consumidores. En el esquema de nuestra ley vemos que la aplicación pública se desarrolla con la intervención de la autoridad de aplicación prevista en la ley, quien a su vez actúa de dos maneras: a través de lo que se conoce como política de comportamiento o política estructural. En cuanto a la política de comportamiento, vemos que la ley defiende a la competencia a través de la prohibición y sanción de conductas anticompetitivas. La autoridad de aplicación investiga y sanciona las conductas anticompetitivas que se encuentran en la norma. Las conductas prohibidas tipificadas por la ley son las siguientes. Así vemos que tenemos un tipo general, el artículo primero. Este tipo general es abarcativo de cualquier acto o conducta, de cualquier forma manifestado o que constituye un abuso de posición dominante, que esté relacionado con la producción o el intercambio de bienes o servicios, que tenga por objeto o efecto restringir la competencia y que afecte el interés económico general. Este es el tipo general. Luego el artículo 2 y el artículo 3 hacen enumeraciones con distintos caracteres. El artículo 2 enumera distintas conductas restrictivas de la competencia en las cuales se presume la afectación al interés económico general. Son los casos más nocivos para el funcionamiento competitivo de los mercados. Y se afirma que este artículo segundo, que es novedoso en nuestra legislación, lo que busca es reflejar a las llamadas prohibiciones per se del derecho estadounidense. ¿Qué tiene este artículo segundo? Lo que tiene es una presunción de que en la medida que se den alguna de esas hipótesis, se presume que se ha afectado el interés económico general. Es decir, facilita la materia probatoria. Cabe observar que a pesar de este artículo novedoso, la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya había determinado en casos concretos, decididos sobre esos mismos supuestos del inciso, que son los casos más graves que afectan a la competencia, que en esos casos no hacía falta probar la afectación al interés económico general. Esto fue lo que dijo la Corte a partir del caso AGIP. Por otro lado, respecto de esta enumeración del artículo segundo, se discute el carácter de la presunción que prevé. Atento que se entiende que admite prueba en contrario. Es decir, en definitiva, la persona imputada de una conducta anticompetitiva podrá probar, demostrar que esa conducta no afecta al interés económico general. Por otro lado vemos, hay otro artículo dentro de la ley que es el 29, que también reafirma este criterio de que es una presunción que admite prueba en contrario, porque ese artículo 29 admite la posibilidad de que el Tribunal de Defensa de la Competencia expida permisos para la realización de determinados contratos, convenios o arreglos que contemple conductas del artículo segundo. Es decir, entonces, pareciera que el criterio de la norma es que es una presunción que admite prueba en contra. Y la prueba en contra será demostrar, por parte de quien esté en condiciones de hacerlo, de que esa conducta, a pesar de estar dentro del catálogo del artículo segundo, no afecta al interés económico general. Luego tenemos la enumeración del artículo tercero. Este artículo enumera distintas conductas restrictivas de la competencia en las cuales habrá que probar en cada caso la afectación al interés económico general para que las mismas sean prohibidas. O sea, en el artículo segundo se presume, por ser las conductas más severas, como por ejemplo los acuerdos de fijación de precios, de acuerdos por los cuales se reparten los mercados, los acuerdos en postura o licitaciones, es decir, los casos más severos, más graves, no hace falta probar la afectación, se presume, admitiendo prueba en contrario. Mientras que el artículo tercero lo que hace es hacer una enumeración meramente ejemplificativa, con fines más bien didácticos, que enumera distintas conductas restrictivas de la competencia, pero en las cuales en cada caso habrá que probar la afectación al interés económico general, para que las mismas sean prohibidas. Otra figura que surge del artículo primero y se complementa con lo dicho en los artículos 5 y 6 es el abuso de posición dominante.
Y acá hay que hacer algunas aclaraciones. Lo que el artículo primero prohíbe es el abuso de la posición dominante de una o más personas. Acá cabe aclarar, primero, que para que el abuso de posición dominante sea sancionado, también habrá que afectar el interés económico general que genere ese abuso de posición dominante. Y por otro lado, esto es importante aclararlo, nuestra ley no sanciona una posición dominante. Lo que sanciona es el abuso de esa posición dominante en la medida que a su vez afecte el interés económico general. Les decía, por otro lado, están los artículos 5 y 6. El artículo 5 lo que hace es delimitar la noción de posición dominante. Y el artículo 6 lo que hace es dar pautas para un caso concreto o para en un caso concreto poder establecer la existencia de posición dominante en un mercado determinado. Es decir, aporta elementos que deben ser evaluados para tener por configurada o no la posición dominante en un caso concreto. Esa sería la política de comportamiento dentro del modelo de aplicación pública. Por otro lado tenemos la política estructural dentro del modelo de aplicación pública, que es el conocido como control previo de concentraciones económicas. Este control previo de concentraciones económicas se encuentra regulado en los artículos 7 a 17, como asimismo en la resolución 208 del 2018, los lineamientos, y en la resolución 40 del 2001, que es la guía para las notificaciones. Bien, el objetivo último de este sistema es evitar que una empresa adquiera poder de mercado y que la misma pueda abusar de dicha posición. Es un análisis ex ante, prospectivo, que tiende a analizar en base a la información recopilada por la autoridad de aplicación cómo funciona el mercado en un momento determinado y cómo va o puede llegar a funcionar el mercado luego de que una operación de concentración económica se concrete. Vemos que la política de comportamiento, a diferencia de la política estructural, es un análisis ex post, es decir, es un análisis que va detrás de la conducta realizada. En cambio, la política de concentración o política estructural es un análisis ex ante. Esto es muy conveniente, atento, que este tipo de forma de proteger la competencia justamente lo que logra es permitir evitar o prevenir estructuras que a la larga puedan resultar nocivas para el funcionamiento del mercado competitivo. Bueno, la ley define lo que es una concentración económica en el artículo 7 y sintéticamente dice que concentración económica es la toma de control de una o varias empresas, y luego dice que esa toma de control se puede dar a través de distintos medios que se encuentran enunciados en ese artículo. Luego vemos que el artículo 9 es el artículo que dispone cuáles son los casos que deberán ser obligatoriamente notificados a la autoridad de aplicación, concretamente a la Secretaría de Operaciones de Concentración Económica, y que para que una operación de concentración económica sea objeto de notificación obligatoria, vemos que el artículo 9 toma como pauta el volumen total de negocio de las empresas involucradas en la operación. Y esta ley tiene una novedad respecto de la legislación anterior. ¿Por qué? Porque la legislación anterior tenía una suma fija que quedaba desactualizada por la inflación. En cambio, la ley actual habla de que será obligatorio notificar una operación de concentración económica cuando esa operación o el volumen total de negocio de las empresas involucradas en la operación supere los 100 millones de unidades móviles. Actualmente es de 40 pesos cada unidad móvil. La unidad móvil se actualiza periódicamente de acuerdo a la inflación y a otros índices, con lo cual es muy positivo. Luego la ley prevé todo el procedimiento de notificación respecto de un procedimiento administrativo para que las empresas involucradas en una operación de concentración económica tengan que notificarlas. Por último, vemos que hay otro modelo de aplicación del derecho a la competencia, que es el modelo de aplicación privada. El mismo consiste en el ejercicio de acciones de reparación de los daños por parte de las personas damnificadas por la conducta restrictiva de la competencia. Estas acciones ya estaban reguladas en la ley anterior. Esta ley lo que hace como novedad es definirlas de manera más clara. Está regulado en los artículos 62 a 65
La nueva norma lo que trae es una reglamentación más detallada y otras mejoras, como ser la simplificación de la prueba y del procedimiento para el caso de que exista sanción firme por parte de la autoridad de aplicación. Asimismo, con la intención de generar una mayor disuasión a la comisión de ilícitos anticompetitivos, se prevén multas civiles. Como rasgo característico de este sistema es que la ley manda a aplicar las normas del derecho común, es decir, las normas de responsabilidad civil de los artículos 1708 a 1780 del Código Civil y Comercial. Y un dato de la realidad es que con la legislación anterior, la ley 25.156, se habían dado muy pocos casos de reclamos de daño y perjuicio por violación a la ley de defensa de la competencia. En tal sentido, el caso paradigmático en este tema es Autogas Sociedad Anónima contra YPF Sociedad Anónima del año 2009, que condenó a la demandada, que era la petrolera YPF, a pagar una suma que ascendió aproximadamente en 13 millones de pesos. Cabe aclarar que en ese caso YPF había sido sancionada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y ratificada esa sanción hasta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un caso de abuso de posición dominante en el mercado de gas licuado de petróleo. Bueno, con esto habríamos culminado de sintetizar muy brevemente este primer punto de la unidad 5.